¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy ya tenemos nuestro estudio de lunes por la noche. La salvación, ¿se pierde o es eterna? Hoy tenemos ya nuestro episodio número 3. Seguramente será un episodio que estemos alargando pues bastante. Quizá habrá una segunda parte. Vamos a ver qué nos dicta el Señor. Pero hoy ya vamos a empezar a responder acerca de la pregunta que tiene como tema principal esta serie: ¿se pierde o la salvación es eterna? Hoy vamos a estar analizando esta noche los argumentos de la primer postura: la salvación sí se pierde. Estaremos hablando de los sustentos bíblicos, sus interpretaciones, etcétera. Ojo, sin categorizar. Esta respuesta la daremos hasta unos episodios después, si la salvación se pierde o no, aunque bueno, a la luz de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de la respuesta, estoy seguro que desde este episodio. Pero de todas maneras, es importante que nosotros entendamos que la razón sólida, la cual creemos de si se pierde o no se pierde, pues debe de contar con argumentos, tiene que contar con los fundamentos bíblicos, por supuesto, y obviamente las interpretaciones, así como las objeciones de cada uno de esos argumentos. No podemos solamente decir, bueno, a mí me enseñaron que la salvación sí se pierde, ¿ok? ¿Y dónde dicen la palabra de Dios? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Está bien la exégesis, está bien la hermenéutica como para asegurar eso, o no lo está? Lo mismo, bueno, a mí me enseñaron que la salvación no se pierde, que la seguridad de la salvación es una promesa de parte de Dios. Ok, perfecto, qué bueno. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Qué versículos sustentan esa afirmación? ¿Cuál es la exégesis, la hermenéutica para que podamos nosotros corroborar que la salvación no se pierde, etcétera, etcétera? Esa es la manera en la que, de una forma apologética, hemos de responder acerca de nuestras creencias. Es un debate que tiene siglos. Si se pierde, si no se pierde. Sin embargo, pues bueno, sí hay una respuesta desde el punto de vista bíblico con el cual yo estoy completamente a favor. He de decir que encontraremos algunos versículos y encontraremos algunas eh, características dentro de ello que pudieran hacernos pensar en algo diferente, pero en su totalidad o en la generalidad de los temas que vamos a estar tratando y de los versículos que vamos a estar analizando, pues bueno, tengo una postura clara que al final de la serie pues ya todos tendremos como que también en conocimiento. Entonces, pues bueno, vamos a poner este tiempo, esta noche, en las manos del Señor. Cierra tus ojos, dile: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, gracias, Señor, por poner los medios y la posibilidad de conectarme, Señor, para poder ver este estudio. Hoy te pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para poder analizar a la profundidad de tu palabra, Señor, que nosotros podamos encontrar la verdad. La verdad, como hemos analizado, Señor, no es subjetiva, la verdad es una, y la verdad se encuentra en tu Hijo Jesucristo, en tu palabra. Entendemos, Señor, que puede haber puntos de vista, entendemos que puede generar un debate que lleva siglos, pero sin temor a equivocarnos, Señor, en tu palabra se encuentra la respuesta. Dios, atiende a nuestra súplica, a nuestros ruegos. Queremos, Señor, aprender lo profundo de ti, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a justamente esa verdad, a la cual nos hará libres para poder entender, Señor, tu propósito, tu voluntad. Y te damos tantas gracias porque nos has dejado este libro maravilloso, la Biblia, Señor, para que nosotros podamos aprender, Dios, y estar confiados en tus promesas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, normalmente hay dos corrientes que dicen que la salvación sí se pierde, que es la teología arminiana, y la que dice que no se pierde, que es la teología calvinista. Sin embargo, no nos vamos a meter a profundidad en cuanto a los parámetros que cada uno maneja, sino solamente en analizar los principales los principales versículos que tratan de sustentar la doctrina de cada uno de ellos. Enfocarnos, por supuesto, en este episodio número 3 a los argumentos de la primera postura, que es la salvación si se pierde, y nos enfocaremos obviamente en la teología arminiana, que sigue siendo protestante, por supuesto, derivada de las
enseñanzas de Jacobo Arminius o Arminio, que enfatiza el libre albedrío humano y la responsabilidad personal frente a la gracia de Dios. Enseña que la salvación es completamente por gracia, lo cual no queda en ninguna duda, pero que el ser humano puede aceptar o resistir el llamado divino, así como puede perderlo. El arminianismo sostiene que Cristo muere por toda la humanidad, que Dios obviamente desea salvar a todos, como nos enseña Juan 3:16, y que la elección divina está relacionada justamente con quien va a creer, puesto que la justificación es mediante la fe, y afirma que en el caso del tema que nos atañe, que un creyente pues sí puede apartarse de la fe y perder la salvación mediante ese alejamiento o ese deliberado abandono de sus creencias, que además pues son persistentes. Y pues bueno, hay muchos teólogos que tienen, como John Wesley, pues gran parte de afirmar, o sea, tienen mucho que creen en Dios, aunque entendemos que las doctrinas de John Wesley nos han bendecido a muchísimos, pues él es uno de los que influyeron en el pentecostalismo moderno, y en el metodismo, ¿no? En estos movimientos. Y bueno, ya tantas variantes que existen que de verdad, o sea, a mí hasta se me hacen pelotas. ¿Quién es qué soy yo? Y bueno, yo nada más soy como la iglesia de Jesucristo en Hechos, la iglesia primitiva. Yo soy discípulo del Señor. A mí me gusta definirme así. Creo que hay algunas cosas muy buenas de Arminio, hay algunas cosas muy buenas de Calvino, de John Wesley, de muchos que estaremos citando, pero finalmente pues incluso pues naturalmente de Lutero, pero incluso ellos pues tuvieron que dormir en el Señor, tuvieron que morir, y pues el tiempo no perdona y no alcanzaron a desarrollar tanto ni sus doctrinas ni entender tanto que el Señor nos ha iluminado para ver en su palabra en estos tiempos modernos, que bueno, a lo mejor si ellos vivieran, pues entenderían más acerca de las doctrinas y cómo estaban muy cerca de entender cosas que uno contradecía al otro. Y, y bueno, pues así es esto, ¿no? Y pues así hay mucha gente ahorita que sigue estudiando la palabra de Dios, y a lo mejor algún día pues el Señor nos llama a su presencia y algo que queríamos seguir estudiando pues lo podemos compartir con ustedes, pero no lo alcanzaremos a desarrollar, y habrá cosas pues que obviamente, como dice Deuteronomio 29:29, pues solamente le pertenecen al Señor. Así que pues bueno, la doctrina arminiana sobre la pérdida de la salvación tiene cada una de estos argumentos, tiene una respuesta bíblica desde la seguridad eterna, desde la perseverancia de los santos. Estaremos analizando también los comentarios teológicos, históricos, y como decía desde un inicio, no quiere decir que el debate quede resuelto, que tengamos una respuesta clara, porque habrá gente que no esté de acuerdo con la exégesis, con la hermenéutica que se utiliza para este tipo de versículos, pero sí habemos personas que tenemos segura nuestra respuesta, y que a la luz de la palabra de Dios pues estamos convencidos de que lo que creemos sí es la verdad. No puedo yo dar como la ventana a que no vamos a encontrar una respuesta, no, sí la hay. Repito, creo que en estos últimos años, en estas últimas décadas, Dios ha iluminado tanto a la iglesia, que ha mostrado la verdad, por esto que su segunda venida y el arrebatamiento está cada vez más cerca. Entonces la iluminación que ha dado y que sobrepasa toda la experiencia y todos los años de estudio solamente con la capacidad de la gnosis, sobrepasa la iluminación del Señor a través de su Espíritu Santo al estudiar su palabra, y entonces hemos encontrado grande sabiduría. Entonces, no estoy diciendo que yo voy a resolver el debate, habrá quien lo siga debatiendo, pero sí tengo una postura clara y firme acerca de la respuesta, si se pierde o no se pierde. Así que bueno, vamos a empezar nuestro primer argumento acerca de que la salvación sí se pierde, y es uno de los pasajes más complicados. Me atrevería a decir que también es el más sólido que pueden utilizar el arminianismo
para defender su postura acerca de que la salvación sí se pierde, y está en Hebreos en el capítulo 6. Hay mucha información en estos versículos del 4 al 6. Vamos a leerlos. Dice Hebreos 6, porque es imposible, dice aquí, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Aquí, bueno, el argumento arminiano que nos enseña es que eran creyentes verdaderos que participaban del Espíritu Santo y que luego apostataron, o es decir, abandonaron la fe. La idea central es esa, ¿verdad? Porque dice, porque es imposible que los que alguna vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, pues bueno, se alejen y una vez más recaigan. Aquí ya empezamos inmediatamente con una contradicción en cuanto a lo que dice el argumento de la pérdida de la salvación. Primero, se supone que son creyentes a la luz de lo que dice el argumento arminiano, se supone que son creyentes y entonces apostatan, pecan, se olvidan de la fe, ¿verdad? Y pierden la salvación. Pero una vez más pueden regresar, arrepentirse, llegar al camino, una vez más de estar con el Señor. Entonces, cuando quieran regresar, ya no existe la posibilidad. Aunque aquí dice que es imposible que los que algunas veces fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y que así gustaron de los poderes de Dios, de la palabra, sean otra vez renovados. Entonces aquí yo creo que ya empezamos a tener un conflicto, porque nos está diciendo, en términos claros, el arminianismo, que tú puedes perder la salvación, pero no puedes volver a ganarla. Y la palabra del Señor nos enseña aquí algo muy diferente, tan solo en el contexto, en el punto central justamente de este versículo. El texto nunca dice explícitamente que fueron regenerados. Describe personas que estuvieron presentes y expuestas, por ejemplo, al poder del Evangelio, a la predicación de la palabra, a conocerlo. Participaron de las bendiciones espirituales, como también participan creyentes y no creyentes del sol, de la luna, del día, de la noche, de las estrellas, que es absolutamente para todos. No solamente las bendiciones espirituales tienen que ver algo con algo sobrenatural, intangible, que esté dentro de una congregación. Las bendiciones espirituales es prácticamente el nacer, el respirar, el despertar, el que nuestro corazón siga adelante, el amor y tantas fuerzas que vienen de lo que es Dios mismo. Y aún los que no creen, los que han traspasado a Jesucristo, siguen participando justamente de estas bendiciones espirituales. Dice también el versículo que convivieron con la obra del Espíritu Santo, y esto lo podemos ver obviamente en nuestros lugares de reunión. Cuando hay una manifestación espiritual, pues estás viendo la obra del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos está hablando, cuando hay una sanidad, es decir, no se nubla ante tus ojos cuando puedes presenciar un milagro que a lo mejor no hicieron en ti, que a lo mejor hicieron en alguien más de tu congregación, que a lo mejor hicieron en alguien en tu familia. Conviviste con la obra del Espíritu Santo, y esto lo puede presenciar incluso alguien que no sea salvo, que no sea regenerado. Pero no necesariamente, vuelvo a lo mismo, todos aquellos tanto que han participado del Evangelio, conocen las bendiciones espirituales y han convivido y presenciado la obra del Espíritu Santo, no necesariamente nacieron de nuevo. Entonces, más adelante incluso da un contexto más amplio el apóstol, el autor de Hebreos, porque dice en Hebreos 6:9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Esto es clave porque hay una diferencia de grupos de personas. El autor diferencia la experiencia con las cosas que pertenecen a la salvación. Es decir, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, convivieron y compartieron y vieron y presenciaron su obra, así mismo gustaron de la palabra de Dios, es decir, iban a las prédicas y los poderes del siglo venidero, y recayeron,
Es decir, volvieron a pecar, se fueron al mundo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Este es un grupo de personas. Pero Hebreos 9 dice, pero en cuanto a vosotros, es decir, ya está diciendo, este es un grupo de personas, pero luego el versículo 9 nos dice, ya les expliqué este grupo de personas, pero en cuanto a vosotros, a los hebreos, a los que sí son salvos, dice, estamos ya entendidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Es decir, aquí sí estás hablando de un grupo de personas en el versículo 9 que son salvos. En el versículo del 4 al 6 está hablando de personas que solamente, como decimos de una forma coloquial, eran simpatizantes del evangelio. Uno de los ejemplos más claros es Judas. O sea, Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, vio milagros. Desde luego, hay quienes dicen que incluso el Espíritu Santo obró a través de él como incrédulo y que estaba ya condenado y que aún así el Espíritu Santo pudo haber obrado milagros a través de él. La Biblia no nos enseña que Judas en sí mismo, así, un ejemplo claro de que él solo haya hecho un milagro, pero estaba con los demás apóstoles y la obra de todos los apóstoles prácticamente era la misma y de los discípulos. Caminó también con Jesucristo, es decir, estuvo en la presencia de Jesucristo, anduvo en el ministerio, participó en el ministerio, estuvo cerca de los milagros, vio los milagros, presenció las sanidades, presenció la exposición de la palabra de Dios, presenció los dones que tenía y que sacaban a la gente lo mejor de ellos y la fe más poderosa para aceptar al Hijo y creer, ¿verdad? Pero nunca fue salvo realmente. Jesús dijo, uno de vosotros es diablo, es del diablo, en Juan 6:70, si no me equivoco. Entonces, lo que nos está enseñando Hebreos 6, perdón, del 4 al 6, no es de un grupo de creyentes. Está hablando, como nos lo confirma el versículo 9, cuando se dirige ahora a la situación espiritual de este segundo grupo como creyentes. Los demás solamente eran simpatizantes del Evangelio. Primera de Juan 2:19, vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan para corroborar esto que estamos diciendo. Primera de Juan 2:19 nos enseña lo siguiente. Y esto es uno de los versículos más impresionantes porque aquí está. No, o sea, y también como siempre les he comentado en algunos otros episodios, hay versículos que sí tenemos como Hebreos 6, del 4 al 6, que clarificar, que entender, que comprender. De primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 19 es de lo más claro que puede haber. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es verdad que está hablando de tu lugar de reunión, es verdad que está hablando de mi congregación, de tu congregación. Y hay gente que a la luz del arminianismo, cuando se salen de la congregación, cuando apostatan, cuando se cansan, cuando ya no quieren saber absolutamente nada, pierden la salvación. Pero aquí el apóstol Juan nos dice algo clarísimo. Salieron de nosotros, pero dice, no eran de nosotros. O sea, salieron del lugar de la congregación, pero no eran parte del cuerpo de Cristo, no eran parte de la iglesia. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, es decir, de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, habrían permanecido con nosotros. Y esto porque única y exclusivamente el que nos hace permanecer como hijos suyos y aunque queramos no nos deja ir, es el Espíritu Santo de Dios. He ahí un punto muy importante sobre la seguridad de la salvación. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, para que se evidenciare, para que todos nos diéramos cuenta que no todos son de nosotros. No dice que eran de nosotros y que recayeron, como nos enseña esa palabra en el versículo 4 de Hebreos 6, porque es imposible que los que algunas veces fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice el versículo 6, no el 4, perdón, y recayeron. Estos no
no está hablando una vez más, aclaramos, de la iglesia de Cristo. Los apóstoles demuestran que nunca fueron regenerados verdaderamente, solamente eran simpatizantes. Dios mismo, al mismo Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, nos enseña una gran verdad. El Evangelio, según San Juan, déjenme aquí apagar una cosita que nada más me está distrayendo, listo. Juan 10, versículos 27 y 29, dice así, al 29, perdón. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A ver, en ese nadie está hablando de seres, tanto los seres humanos como los seres angelicales, los seres del reino de las tinieblas. Está hablando de seres, está hablando de personas, de personalidades. Y personalidad, porque personas tendríamos que ser todos los seres humanos solamente porque estamos vivos, pero también hablando de seres espirituales como en el reino de las tinieblas. Dice, yo les doy vida eterna en el versículo 28 y no perecerán jamás. Es decir, no hay nada de que se pierde la salvación, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos incluye a nosotros. Nosotros, vuelvo a lo mismo, podemos tener el Espíritu Santo de Dios, ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Escúchame bien con mucho cuidado, porque este es otro grupo de personas. Y puede suceder algo en nuestra vida. Una tragedia si tú quieres. O una gran bendición, porque también llega a suceder. Una tragedia, a lo mejor pierdes a alguien que amabas inmensamente. Una gran bendición, te vuelves de pronto multimillonario. Bueno, cualquiera de las dos situaciones te puede poner en un estado de ánimo, escúchame, porque esto es real. Por eso nos dice el Señor, velad y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y estos estados de ánimo, tanto con lo que aparece como una gran bendición, como una gran tragedia, puede afectar tanto nuestro estado de ánimo que aún siendo realmente salvos, siendo verdaderamente justificados, sellados con el Espíritu Santo de Dios, nos apartemos del Padre. Sí sucede, sí pasa. Y dice el versículo 28, pero no perecerán jamás, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Yo me puedo ir al mundo porque ahora soy multimillonario, a viajar, lo último que me acuerdo y el último que pienso es en el Señor, en mi familia. Perdí a alguien extremadamente valioso para mí, me duele muchísimo, me enojé ahora muchísimo con Dios, o empiezo a odiar mi vida espiritual, pero aún así yo tengo el sello del Espíritu Santo, ni eso absolutamente hace que nos arrebaten de la mano del Señor. A pesar de mí mismo, aunque yo me quiera alargar, aunque yo quiera decir, no conozco al Señor, yo ya no soy cristiano, hoy decidí ya no ser cristiano, si verdaderamente tengo el sello, no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Eso es estrictamente establecido en la palabra de Dios, porque si decimos, ni nadie las arrebatará de mi mano, pero yo mismo me arranco de su mano, yo estoy haciendo Dios mentiroso, porque en ese nadie, en ese grupo de personas que es nadie, absolutamente nadie, también me incluyo yo. ¿Está mal? Claro que está mal. Si eres cristiano, claro que está mal que volverte millonario te haga cosas, te vuelva una persona soberbia, que te vuelva una persona lejos de Dios, que ya no necesite del Señor, etcétera, o aparentemente no necesites. Por supuesto que es pecado y por supuesto que está mal. Que hayas perdido a alguien muy querido, etcétera, que estés enojado con Dios, etcétera, 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 y te empiezas a alejar y a enojarte con el Señor, y eso es pecado, desde luego que sí, cuando ya lo estamos haciendo de una mala manera, cuando decidimos tirarnos al mundo, echarnos a pecar, a olvidarnos de Dios y a decir que fue injusto y no entender lo que el Señor hizo, podemos caer en un estado de ánimo tan tenaz y tan terrible que estamos pecando. Sí, no está bien, pero eso dice la palabra de Dios en el versículo 28, no hay nadie que nos arrebate de su mano. Y esto es muy importante que lo podamos entender, porque tanto Hebreos 6 habla de personas que gustaron de la gracia, pero que no fueron transformadas, que no fueron justificadas. Hay una gran diferencia, decía en este caso
Juan Calvino, hay una gran diferencia entre tener el sabor de las cosas celestiales y otra poseerlas verdaderamente. Nosotros podemos, es como la renta de una casa. Podemos vivir en ella y estar en nuestra casa y sentirnos como si bienvenidos a nuestra casa y abrimos las puertas a nuestros invitados y hacemos nuestra vida ahí, crecemos, ahí estudiamos, ahí vivimos y somos felices y estamos probando, pero no es nuestra casa. Podemos probar de todo y creer que es nuestro. No, nosotros estamos pagando una renta, no, nunca nos perteneció. Lo mismo sucede. Hay una gran diferencia entre probar, gustar las cosas del Señor y otras poseerlas y vivirlas en la parte más interna de nuestro espíritu. Charles Spurgeon afirmaba, si un hombre pudiera perder la salvación, lo haría. El punto de Spurgeon es, la salvación depende de la perseverancia divina, no de nosotros, no es nuestra capacidad. Aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay una voluntad de nosotros en seguirlo, pues desde luego, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No tenemos nosotros capacidad sí la perderíamos. O sea, si un hombre pudiera perder la salvación, decía Spurgeon, la perdería. Pero es una obra divina. Tenemos un sello que ya no nos permite decir ya no más, ya no quiero, porque todos lo haríamos. No habría nadie salvo. En ese instante todo el mundo diría, bueno, ya pequé, ya la perdí, ya me voy, o ya me cansé, etcétera. Nunca hemos sentido, por ejemplo, cuando estamos cansados, cuando estamos hartos y casi sí queremos como tirar de pronto la toalla. Déjenme prender tantito mi ventilador aquí. No. Y el Señor nos anima, el Señor nos respalda, el Señor una vez más nos da ánimo, pone hay alguien al lado nuestro, esa es nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros pastores, nuestros amigos en la fe, nuestra familia en la fe, un versículo, una prédica, un amanecer, algo que en las noches te despierta y una vez más te encarrila al camino. O sea, esto por supuesto que es obra justamente del Espíritu Santo de Dios. Porque si fuera por nosotros, o sea, a ver, en el sentido estricto, Dios diseñó un plan redentor con una sola, con un solo objetivo, que pudiéramos ser justos delante del Padre. Nosotros solos no podíamos hacerlo. Dios tuvo que diseñar un plan redentor. Ahora, estaríamos diciendo que el plan redentor del Señor tiene fallas, tiene brechas, tiene huecos, porque no es Cristo suficiente. Mi carne, mis malas determinaciones, mis malas decisiones tuvieron más poder para arrebatarme de las manos de Dios e irme una vez más al infierno, a que la sangre de Jesucristo tuviera el poder único y suficiente para mantenerme salvo y que se cumpla la promesa de Juan 10, donde dice que nadie le puede arrebatar a los que son suyos de las manos de Dios. ¿Quién va a poder hacer algo contra Dios? Nadie. O sea, el diablo y lo ponen, hay algunas fotos que ponen a Cristo y al diablo así como que echando fuercitas o vencidas, no sé cómo le digan. Y dices, no hay manera. O sea, no tiene comparación el diablo con nuestro Señor. No hay forma de que estén luchando. No le duraría un segundo, un round. Siempre lo he dicho, el reino de las tinieblas es todavía instrumento del Señor para cumplir con sus propósitos. Y el reino de las tinieblas prácticamente es el sparring de los hijos de Dios. Dios le dice, hasta aquí vas a obrar en la vida de esta persona que es mi hijo, amado por el cual yo morí, de aquí no te pasas. Y es como el Señor también nos prueba. Y ahí tú me podrás decir, ay, qué injusto, ¿por qué me echan a andar al chanclas? Bueno, si Jesús le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Si Job, ¿verdad? O sea, Dios le dijo, toca su salud, toca su economía, pero hasta aquí no puedes tocar su vida. O sea, y además la palabra de Dios dice que Él está con nosotros en todo momento. No hay nada que no esté permitido por el Señor ni que esté de acuerdo a su voluntad, a su soberanía. Y si el Señor lo está permitiendo es porque tiene un propósito. No existe despropósito en el Señor, no existe despropósito alguno. Entonces, el sentido de la salvación y en este argumento que aparenta ser el más sólido, que vamos a leer una vez más de Hebreos 6, nos muestra claramente la palabra de Dios que no está hablando de personas que han sido regeneradas, que no está hablando de personas que son salvas. Ya no encuentro el libro, aquí está.
Porque una vez más la prueba está en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, ya se descoció Pablo. Ya se descoció Pablo. Hablando de un grupo de personas y ahora se dirige una vez más a quienes son salvos. Me quiero tomar estos par de minutos para leer esta parte del capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice el versículo 1 de Hebreos 6, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible. Aquí ya habla de quienes, pues sí, ya no van a poder aprender más, Dios no les va a revelar su voluntad más oculta, no los va a iluminar, no les va a mostrar las riquezas de su sabiduría. Aquellos que no son sus hijos, sería un Dios completamente injusto si lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos incluyera a los creyentes. Dice más adelante, o sea, aquí dice, ya dejémonos de los rudimentos, vamos para adelante, los fundamentos, no más fundamentos, ya tenemos los fundamentos, no estoy diciendo que estén mal, al contrario, ya los tenemos sólidos, ahora vamos para arriba, y aquí habla de la doctrina de los bautismos, de la posición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? Ir más arriba, ir más profundo, ir más hacia la carne, a lo jugoso, a lo verdaderamente, ahora sí, gordo, ¿verdad? A lo big fish de la palabra de Dios. Si Dios en verdad lo permite, y en verdad lo permite, porque aquí ya viene, si tú nada más eres simpatizante, a ti no te lo va a revelar. Dios, como tú y como yo, le confiamos lo más íntimo a quien es cercano a nosotros, quien se ha tomado el tiempo de conocernos, de amarnos, de comprendernos. Ahí nosotros abrimos nuestro corazón y enseñamos y mostramos planes, propósitos, emociones, sentimientos, lo más profundo, lo más íntimo. Dios hace lo mismo y habla del 4 al 6 de aquellos que pues, no van a poder hacerlo, de ahí no van a pasar, es imposible, es imposible. Y luego versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y a su fin es el de ser, y su fin es el de ser quemada. ¿Sobre quiénes cayó la lluvia? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, los que queremos conocer al Señor, los que estamos en sus caminos. Recibimos la bendición de Dios, pero habla del otro grupo. Pero la que produce espinos, esa que produce espinos, también es de la tierra que bebe el agua de esa lluvia. Hizo llover sobre todos. Pero hay un grupo de personas que recibe bendición y otro grupo de personas que dice, y su fin es el de ser quemada. Ok. Y una vez más el 9, pero en cuanto a vosotros, a los creyentes, a los que sí son regenerados, a los que ya tienen el sello del Espíritu Santo, a los que ya tienen la salvación, oh amados, estamos ya en conocimiento, persuadidos, avisados de cosas mejores, no de los espinos, no nada más de una doctrina básica, sino de cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿A quién le pertenecen? A la salvación, a los que son salvos. Dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y bueno, este es el argumento, digamos, principal que el arminianismo esgrime acerca de que la salvación se pierde. Encontramos una luz muy importante como argumento número uno, sí, pero a la luz de la palabra de Dios y de los demás versículos y sobre todo lo que Dios le reveló al apóstol Juan, nos queda también claro que hay algo que es inquebrantable, imposible de cambiar, absolutamente imposible. No
de aquel que no tiene la salvación y así se tiene que quedar. No, porque si hay arrepentimiento otorgado por el Señor, habrá un arrepentimiento genuino y habrá salvación. Pero lo que sí es imposible es que aquellos que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, aún nosotros determinándolo, es imposible que nos arrebaten de su mano. Bueno, argumento número 2, más adelantito, en Hebreos 10, dice la palabra así, Hebreos 10, 26, 29, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es decir, nos vamos al infierno. Lo que dice el arminianismo es que alguien santificado por la sangre de Cristo ha quedado condenado. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La clave está en el uso de santificado. En la Biblia la palabra santificación no siempre significa una regeneración interna, puede referirse también a la separación o a la santificación externa. O sea, hay cosas que son como visibles y otras que evidentemente son internas. Por ejemplo, Israel fue llamado santo muchas veces, aunque muchos eran pues completamente incrédulos. Y la carta pues de lo que está hablando los hebreos está en combate con los judaizantes o con personas que regresaban al sistema del Levítico. Rechazar deliberadamente a Cristo después de conocer la verdad pues trae un juicio severo, pero el conocer a Cristo y rechazarlo deliberadamente, eso no es sinónimo de que fuimos justificados y después te rechazo, porque como dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Y parecería que hasta como un tonto juego decir que, bueno, yo estoy recibiendo, me arrepiento de mi vida genuinamente, estoy recibiendo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y yo puedo pronunciar palabras y puedo tener emociones y sentimientos que, pues más que arrepentimiento, que solo lo produce Dios, pues tengo un remordimiento muy profundo y pues a Dios tú no lo vas a convencer así de que, bueno, pues ya tienes el sello pues solo por repetir una oración y porque me estás diciendo las palabras adecuadas. No, o sea, Dios no puede ser burlado. Dios no puede decir, bueno, sí te voy a sellar. Y además, imagínense qué contradicción. Se supone que Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Y hay una preordinación de las cosas y es la preexistencia y hay muchas cosas que Dios conoce pues evidentemente del futuro, de todo lo que va a suceder. Pregunta tan lógica para el arminianismo: si Dios sabe exactamente que en su momento una persona va a rechazar contundentemente a Jesucristo, ¿lo sellaría con el Espíritu Santo? La respuesta creo que salta a la luz, es muy obvia. No podemos nosotros engañar a Dios según Gálatas 6:7 porque dice que no puede ser burlado y a lo mejor yo estoy diciendo todas las palabras, me están guiando en oración, estoy diciendo que con mi vida he ofendido a Dios, que me he arrepentido genuinamente, etcétera, etcétera, que recibo al Señor como mi único Señor, como mi único Salvador, tú eres mi Dios, yo solo creo en ti, no creo en otra filosofía, en otra doctrina religiosa, no creo en santos, solo creo en tu sacrificio, Jesucristo, en el poder que te levantó de los muertos, etcétera, etcétera, y Dios, o sea, Dios viendo y entendiendo, no, o sea, en 3 años, 5 años este cuate va a apostatar de la fe, va a hablar pestes de mi hijo, o sea, no, pues punto, el Señor no te otorga el don del arrepentimiento, lo que tienes quizás es un gran remordimiento y yo he dado testimonio de que así fue mi vida, cuando en 2004 aparentemente yo fui salvo, ¿cuál? Yo nada más estaba con un remordimiento hiper profundo, pero nunca me arrepentí, yo seguía con mi manera de vivir toda asquerosa y toda horrible, ¿verdad? Y entonces, pues el Señor cómo va a decir, bueno, me convenció, lo sello. Y luego como ya lo sello, yo ya no me puedo contradecir con lo que dice Juan 10, ¿verdad? En el versículo 28, no, pues nadie lo puede arrebatar mi mano, pues ni modo, ahora aunque está apostatando y aunque está hablando pestes de mi hijo Jesucristo, o cuando Jesucristo diga está hablando mal de mí, ni quiere saber nada de mí, pues ya nadie lo puede arrebatar de mi mano, ya la regué, ya lo sellé.
es que de verdad se oye, pues ridículo. Ridículo, rechazar deliberadamente a Cristo después de conocer la verdad. Pues sí, por supuesto que trae un juicio severo porque finalmente lo estás rechazando, pero lo estás rechazando no porque no, esto no quiere decir que antes lo hayas aceptado, nunca lo aceptaste genuinamente y ahora con todo conocimiento de causa más bien te alejas y lo rechazas de una forma pues más severa, ¿no? Si Cristo pues realmente pagó completamente por alguien, ¿cómo termina siendo condenado? Si Cristo verdaderamente santificó a alguien, justificó a alguien, lo selló con el Espíritu Santo, lo lavó con su sangre, ¿cómo puede ser, cómo podría alguien ser condenado si no nos pueden arrebatar de su mano? Más bien, como dice Dios a través del apóstol Juan en primera de Juan 2, nunca pertenecimos a la iglesia de Cristo, nunca se perteneció al cuerpo de Jesucristo. Pudiste haber tenido una vida espiritual próspera incluso en tu congregación y no haber sido sellado. Eso no es perder la salvación, es nunca haberla tenido. Romanos 8:30 nos enseña, los que justificó a estos también glorificó. Y si ya te justificó, te va a glorificar. Es una promesa del Padre. Romanos 8:30. No presenta pérdida, no presenta, bueno, lo justifiqué, pero pues no lo puedo glorificar porque después me rechazó. Y yo no me pude contradecir en que pues nadie lo arrebata de mi mano. El pecado, el mundo, su soberbia, su carne, sí lo pudo arrebatar de mi mano, pero como yo dije que nada lo arrebataría de mi mano, aún así pues lo justifico, ¿verdad? Y no estoy hablando del caso de hace unos minutos, de que puede suceder algo en nuestra vida que nos haga perder el piso, que nos haga perder la cordura y entonces sí pecar, pero eh, no como consecuencia completamente de la carne, sino las situaciones, quizá nuestra debilidad, nuestra flaqueza espiritual, nuestra falta de fortaleza y de comunión con el Padre para saber que en Él sí todo podemos, que Él es el que nos lleva, el que nos fortalece, nos guía, nos aconseja, etcétera, etcétera, nos restaura. Si no nos dejamos vivir por la corriente del mundo, eso es otra cosa. Hebreos 10:14, con una sola ofrenda hizo perfecto todo para siempre. La obra de Cristo es presentada como completa y definitiva, y te lo decía bien al inicio. Resulta entonces que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene una variable, tiene un pequeño bug, que ahora aprendí esa palabra con el pianista de la alabanza. Y entonces el diablo ha dicho, vamos a aprovechar ese bug, ¿verdad? Y entonces, pues hacerlo pecar, hacerlo caer y tómela, que pierda la salvación y nos lo traemos para el infierno. No presenta pérdida. O sea, el sacrificio de Jesucristo es completo, definitivo, es perfecto. John MacArthur decía acerca de ese pasaje, describe sí cercanía del Evangelio, pero no una regeneración auténtica. Conocer la verdad no es igual a ser salvo. No es igual a ser salvo. Y es aquí donde viene el verdadero conflicto, que como te decía en el inicio, este debate yo no lo pienso terminar, lleva siglos. Bueno, y si Dios me da gracia para que con lo que pone en mi boca, a través de su Espíritu Santo, se terminara el debate, perfecto. Qué bueno, porque entonces entenderíamos que la salvación no es un juego, que la salvación, cuando la tenemos, trae un compromiso grande, pero también una bendición eterna. Y cuando nada más le andamos jugando al cristiano, cuando seguimos de borrachos, cuando seguimos de pelados, cuando seguimos de groseros, de adúlteros, de ladrones, y cuando le damos vuelo a la hilacha, como decimos en México, haciendo las obras de la carne de Gálatas 5, entonces, pues no somos sellados, no hemos sido justificados. Y como no somos justificados, no vamos a ser santificados. Y como no hemos sido santificados, no vamos a ser glorificados. Como no somos salvos, somos condenados. Bueno, son. Y puedes llevar mucho tiempo en el Señor, pero si en tu corazón aún sigue existiendo, por principio de cuentas, la duda, es tiempo y es momento de que te arrepientas, de que tomes la oferta que Dios mismo nos hace, que Él quiere que todo mundo procedamos al arrepentimiento, de que clames al Señor en esta hora, en este momento en donde estás, o más adelante, o en la noche en tu casa, y le digas, Dios, perdóname.
Dame el don del arrepentimiento. Quiero ser parte de tu reino. Quiero ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador, y no solamente por decir una oración o una letanía. No es un hechizo, no es un embrujo. Estoy convencido que solo tú me puedes salvar. Sálvame, Señor, sáname, porque tú eres el Santo de Israel. Solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad, solo tú eres la vida. Si es genuino ese arrepentimiento que Dios otorga y tú accedes a Él, y no solamente es un carnal remordimiento y nada más porque no me quiero ir al infierno y por temor a Él, a eso quieras pertenecer a su reino, no lo podemos burlar, no te va a sellar. No va a pasar. No va a pasar. Y si a ti te dijeron, yo levanté la mano y ya soy cristiano, no. Si no hay fruto en tu vida, si no está el fruto del Espíritu Santo en tu vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, no eres salvo. No puedes perder lo que no te pertenece. No puedes perder lo que no tienes. Ahora, si lo tienes, si Dios te ha sellado con su Espíritu Santo, no hay manera que nadie te arranque de su mano. La obra es completa. Y volvemos a lo que dijo John MacArthur: conocer la verdad no es equivalente a ser salvo. Es ahí donde uno tiene que reflexionar también en dónde está parado. No solo se trata de arminianismo y calvinismo, de si se pierde o no se pierde. Aquí el punto firme es tener la vida eterna, tener la salvación por la que Cristo murió para que pudiéramos tener acceso a ella. A lo largo de esta serie o de estos pocos episodios nos daremos cuenta si la perderemos, si no la perderemos. Asegurémonos primero de tenerla. Porque no todo, dice la palabra de Dios, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Va a pasar? Sí va a pasar, y se va a poner feo. ¿Cuántas veces ha sido llamado el pueblo de Israel y sigue incrédulo? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros llamados y seguimos, para lo que nos escuchan, lo digo entre comillas, creyendo? Y cuando venga como un relámpago y en un abrir y cerrar de ojos seamos arrebatados a las nubes del cielo a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, muchos se quedarán aquí. E invariablemente tendrán que atravesar la semana 70 de Daniel. Uf. Bueno, familia, estos son los dos primeros argumentos de la primer postura acerca de que la salvación se pierde según la teología arminiana. Tendremos seguramente una segunda parte, quizá una tercera. Después vendrán los argumentos de la postura número 2, que esgrime que la salvación no se pierde. Y seguramente también serán algunos más episodios. Pero lejos de toda la información, lejos de lo que falta, de lo que está por venir, creo que con lo que hemos aprendido hoy nos queda claro que Cristo no puede ser burlado, que le necesitamos, que necesitamos un Salvador, y que no es cosa de juego, ni es cosa de moda, ni es cosa efímera. Está en juego nuestra vida en la eternidad, o en la luz, o en la condenación. Así que, si quieres hacerlo en esta hora, cierra tus ojos, clamemos al Señor para que nos dé el don del arrepentimiento y seamos sellados por el Espíritu Santo a través justamente de ese genuino arrepentimiento. Si tú me dices, yo soy sellado, yo soy hijo de Dios, me da mucho gusto, estoy seguro que nos veremos en el cielo, en la eternidad, y entonces podrías apoyarme en oración. Si tú dudas, reafirma, y este es el momento.
Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú me has hablado de una forma clara. Entiendo, Señor, que estoy aprendiendo acerca de la seguridad de la salvación. Y entiendo, Padre, que el primer punto, si es que se ha de perder, es tenerla. Si es que ha de ser eterna, es tenerla. Dios, hoy quiero clamar a ti, que en tu misericordia, Señor, voltees a ver mi vida. Yo reconozco que te he ofendido con ella y que está llena de pecado. Que diciéndome hijo tuyo, hija tuya, Padre, he seguido haciendo el mal y he seguido practicando el pecado. Hoy, Señor, yo dudo verdaderamente que tenga el sello del Espíritu Santo. Hoy, Señor, yo entiendo que no tengo el sello del Espíritu Santo. Pero esta hora no es casualidad, Señor. Y sé que tu Espíritu Santo está buscando mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones por todos mis pecados, que me perdones por mi manera de vivir, que no quiero ser solamente un espectador ni degustar las delicias de tu reino, sino vivirlas en carne propia y en lo más profundo de mi espíritu. Hoy quiero, Señor Jesús, que tú te conviertas en mi Salvador, que me salves, Señor, que me arranques de las garras del infierno, de las garras de la carne, que me selles con tu Espíritu Santo, oh Dios. No quiero pasar una condenación eterna, sino una vida eterna cerca de ti, Jesús. Quiero declararte como mi único Dios, mi único Señor, mi único Salvador, y aunque entiendo que el don del arrepentimiento viene de tu parte, yo clamo a ti, Señor, para que me lo otorgues. No quiero que sea solo miedo, temor a la condenación, al infierno, o solo interés por pertenecer a la divinidad, no, Señor, sino verdaderamente estar convencido de que necesito un Salvador y ese Salvador eres tú, Jesús. Ayúdame, Señor, a corroborar y a reafirmar mi fe, a estar seguro si es que dudo y si no tengo ese sello, que tú en esta hora me selles, Señor. Que mi nombre esté en el libro de la vida y que tú puedas pronunciarlo por la eternidad. Como dice la canción, Señor. Cuando allá se pase lista, quiero escuchar mi nombre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y anhelas que yo proceda al arrepentimiento. Tú conoces mi mente y mi corazón, Señor, y estoy arrepentido. Ayúdame, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad. Ilumíname, Señor, muéstrame lo poderoso que tú eres. Sálvame, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Bye, bye.